Hola a todos, en este video vamos a resolver el problema que formulamos en el video anterior. Vamos a resolverlo con la versión antigua del OPL primero. Empezamos con Schedule Horizon 1000, que define la ventana temporal donde van a quedar todas las actividades. Estas son las actividades inherentes al Job 1 o Trabajo 1 con sus precedencias, sujeto a las restricciones de precedencia, donde tenemos la carga en el área A, en el área de inicio, la carga de los troncos, duración 20, que tiene que preceder a la descarga en la zona M1, a la descarga en la zona M1. Todas las cargas y descargas tienen duración 20, y la descarga en M1 tiene que preceder a el proceso en M1, que es el proceso en el que se cortaban los troncos, que es este, y luego la carga desde M1 seguido por la descarga en M2, luego el proceso en M2, que es el proceso de ensamblado, la carga desde M2 y finalmente con todas sus restricciones de precedencia. Y finalmente esta carga tiene que preceder la descarga en el área S, en el área de productos terminados. Debe preceder a esta actividad. Bien, similar para el caso del trabajo 2. Empezamos con la carga en el área de inicio y terminamos con la descarga en el área de productos terminados, con todas sus restricciones de precedencia, que son todas estas, muy similar al caso anterior, que se corresponden a estas actividades con estas precedencias. Bien, finalmente tenemos que minimizar la finalización del scheduling, para lo cual definimos una actividad MakeExpand, o el nombre, acá podemos poner cualquier nombre que represente el tiempo de vida del scheduling, de duración 0, y decimos que queremos minimizar el fin de esa actividad. Pero para que esto realmente funcione, tenemos que colocar estas dos actividades, la descarga, la actividad final para el trabajo 1 y la actividad final para el trabajo 2, tenemos que especificar que preceden a MakeExpand. Entonces, con esta restricción de precedencia, ahora sí, minimizar MakeExpand.en va a minimizar la finalización de la planificación. Pero ¿qué pasa? Que si este fuera el programa, esta actividad que dura 60 minutos y esta actividad que dura 120 minutos, las dos utilizan M2, y si no colocamos restricciones con recursos, estas dos se van a realizar simultáneamente. Para prohibir esa simultaneidad, lo que hacemos es definir máquina 1, máquina 2 y máquinas 3, que son esta, esta y esta, las definimos como recursos unarios. Y luego especificamos que J1 procesa M1, requiere la máquina 1, con lo cual estamos diciendo que esta actividad requiere esta máquina. Fíjense que en este caso no es estrictamente necesario esta restricción de requerimiento, pero si en un futuro hay otro proceso que requiera, otra actividad que requiera M1, entonces esto sí se torna importante. Ahora, J1 procesa M2, que es esta, y J2 procesa M2, que es esta otra. Estas dos actividades, las dos requieren M2. Entonces, ese requerimiento, y luego la M3 tampoco es estrictamente necesario. Pero estas dos actividades requiriendo el mismo recurso, hacen que, si esto lo agrandamos, esta salida la agrandamos, estas dos actividades requiriendo el mismo recurso, hacen que, fíjense que esto es J1 procesa M2 y esta es J2 procesa M2. Como ambas requieren el mismo recurso, entonces queda garantizado que no va a haber superposición, no va a haber solapamiento.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que hasta este momento hemos resuelto básicamente un problema de scheduling, donde tenemos por un lado actividades y por otro lado recursos. Pero fíjense qué sucede cuando cargamos estas dos actividades, que son las cargas de los troncos y la carga de las cajas. Cuando se produce la descarga en M2, que es esta actividad, y acá simultáneamente la descarga en M1, que es esta actividad, fíjense que esto no se corresponde con la realidad, porque para este caso el carro debiera estar en M2, mientras que para este caso el carro debiera estar en M1, para que luego esta actividad esté en M1 y esta actividad esté en M2. Entonces tenemos que prohibir esta simultaneidad, para lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que especificar que el carro puede estar solo en uno de los estados posibles, este o este, pero no puede estar simultáneamente en dos estados. Los estados posibles son el área de inicio, las tres máquinas y el área de productos terminados. Para especificar esto en OPL, primero colocamos enum y acá cualquier palabra, state o estado, la palabra que el identificador que elijamos, y acá escribimos las 5 áreas, los 5 estados que puede tomar esta variable, este enum. Entonces esto define los estados. Ahora decimos con esta state resource trolley state, decimos que el carro que hemos denominado trolley, bueno, trolley es como se dice carro en Inglaterra, en Estados Unidos se usa cart. Entonces decimos que el carro, el trolley, puede estar solo en uno de los estados posibles, donde esta variable state es un enumerado que puede valer uno de estos 5 valores. Entonces ahora colocamos minimize span.en subject to, y ahora especificamos que cuando esta actividad carga en el área A, requiere que el carro esté en el estado área A. La actividad descarga en M1 requiere al carro que esté en el estado M1, y así sucesivamente hasta que la actividad descarga en área S requiere que el carro esté en el estado área S. Similar para el caso del job 2. Al haber agregado este recurso de estado y estas restricciones, estamos obligando a que cuando se hace la descarga en M1, el carro esté en M1, y cuando se hace la descarga en M2, el carro esté en M2. Entonces, estas dos restricciones van a prohibir esta simultaneidad. Acá ya hemos escrito el programa agregando recursos de estado, que es lo que caracteriza la planificación, porque esto anterior es común con el scheduling, mientras que esta parte de recursos de estado es propia del planning. Una vez que hemos escrito el programa, ejecutamos tocando la teclita verde y esta es la salida que vamos a tener. Si nos fijamos en la salida, vamos a hacer un zoom de esto. Vemos que lo primero que ocurre es la carga del trabajo 1 en el área A, o sea, la carga de los troncos. Simultáneamente, eso sería esto, ¿no? Pasan 20 minutos. Simultáneamente, la carga en el área A para el job 2, que sería la carga de las cajas, que acá lo podríamos ver así. Entonces han transcurrido 20 minutos y ya tenemos los troncos y las cajas en el carro.
Ahora, ¿se acuerdan que preguntábamos qué debía pasar? Debíamos ir a la zona M1 a descargar o debíamos ir a la zona M2 a descargar. Habíamos visto en el video anterior que comenzaba por la que duraba más, o sea que se iba a ir a la M2. Entonces, esta que está acá. Entonces, acá está la descarga en M2. Me voy a la zona M2 y en estos 20 minutos se produce la descarga de las cajas. Una vez que se produce la descarga de las cajas, ya han pasado 40 minutos, ahora simultáneamente van a haber dos actividades. Una actividad que dice procesamiento en M2 de la actividad del trabajo 2, que es esta, y simultáneamente el carro se va a la zona M1, se va a la zona con los troncos solamente, y estando en esta zona M1, ¿qué va a hacer? Va a ser la descarga de los troncos en esta zona, y van a haber pasado otros 20 minutos, entonces ya estamos 60 minutos, ya estamos en la hora. Quiere decir que en este momento, 60 minutos, terminó la descarga en M1 y va a comenzar, ¿qué cosa? Va a comenzar el proceso en M1, o sea, este proceso. Va a comenzar el cortado de troncos. Entonces en este momento comienza esta actividad que es J1 procesa M1, o sea, el cortado de los troncos. Bien, antes de terminar este video vamos a agregar algo importante. Habíamos expresado que todas las cargas y descargas requerían al carro en un determinado estado. Una pregunta importante es, ¿son necesarias las restricciones que requieren al carro en un determinado estado para los procesos? Es decir, J1 procesando M1, que es esta actividad. Requiere al carro en M1 similar para los otros casos, es decir, para este caso, etc. Traten de responderlo ustedes mismos analizando el video y caso contrario lo vamos a ver con más detalle en el próximo video.